Esta es Barcelona, y partiendo de la Plaza Cataluña, en el centro de la ciudad, y recorriendo su arteria más importante, el Paseo de Gracia, os invito a recorrer uno de sus tramos más visitados para descubrir por qué se conoce como la Manzana de la Discordia. Relativo al mito griego, el término manzana de la discordia es un eufemismo para describir el centro o quid de una discusión. Veamos cuál fue el motivo de discordia en la época y quiénes fueron sus protagonistas. La Plaza Cataluña es uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona. Ubicada en el corazón de la ciudad, esta plaza conecta con el famoso Paseo de Gracia y con la Rambla de Barcelona, dos de las calles más reconocidas. El origen de la Plaza Cataluña se remonta al siglo XIX, cuando se proyectó como punto de unión entre la ciudad vieja y el ensanche, es decir, la expansión planificada de Barcelona. El Paseo de Gracia es una de las avenidas más icónicas y elegantes de Barcelona, conocida por su arquitectura modernista y su oferta comercial de lujo. Originalmente esta avenida era un camino rural que conectaba la ciudad con la Villa de Gracia, pero a mediados del siglo XIX, con la expansión urbanística del ensanche, se transformó en una arteria principal de la ciudad. Se extiende aproximadamente 1,3 kilómetros desde la Plaza Cataluña hasta la calle Grande Gracia, atravesando el corazón del ensanche. Esta avenida es de gran importancia para Barcelona por su combinación de patrimonio arquitectónico y su papel como eje comercial y turístico, albergando tiendas de lujo, hoteles y restaurantes de alto nivel. El tramo de Paseo de Gracia entre las calles Aragó y Consell de Cent, por el cual estamos ahora pasando, es conocido como la Manzana de la Discordia, un conjunto arquitectónico de gran relevancia y con una curiosa historia cuya frase remite del famoso mito griego de la discordia. La denominación Manzana de la Discordia surge debido a la evidente rivalidad entre los arquitectos modernistas que diseñaron los edificios allí presentes, cada uno con su estilo único y distintivo, en una época donde el Paseo de Gracia se había puesto de moda y la burguesía catalana de la época pugnaba por tener las casas más deslumbrantes y originales, en el estilo arquitectónico del momento. Los edificios que conforman esta manzana son la Casa Lleó Morera, la Casa Mulleras, la Casa Bonet, la Casa Ametller de Josep Puig i Cadafalch y la Casa Batlló de Antoni Gaudí. Cada una de estas obras maestras modernistas refleja la visión particular de su creador, haciendo de esta calle un verdadero museo al aire libre del modernismo catalán. La Casa Batlló, ubicada en el número 43 del Paseo de Gracia, fue construida entre 1904 y 1906. Es famosa por su fachada ondulante y colorida. Observando más de cerca, se puede notar cómo las ventanas parecen tener formas óseas, lo que le ha ganado el apodo de Casa de los Huesos. Pero ¿sabían que Gaudí se inspiró en el cuento de San Jorge y el dragón? La fachada parece estar cubierta de escamas de dragón y la torre coronada por una cruz representa la espada del santo. La Casa Ametller se encuentra en el Paseo de Gracia 41. Construida entre 1898 y 1900 por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, esta joya modernista destaca por su fachada de inspiración gótica con elementos flamencos. La fachada presenta una estructura escalonada que recuerda a las casas holandesas, con abundantes detalles ornamentales y rica decoración que la convierten en un punto de referencia arquitectónica. Pero la importancia de Gaudí como el arquitecto modernista más importante no se limitó a la Manzana de la Discordia, sino que siguió extendiéndose por el Paseo de Gracia y la ciudad. A solo unas pocas manzanas de distancia, en el número 92 del Paseo de Gracia, encontramos La Pedrera, también conocida como Casa Milà. Este edificio, terminado en 1912, es famoso por su fachada de piedra ondulada que asemeja a una cantera, de ahí su apodo La Pedrera. Gaudí utilizó técnicas avanzadas para la época, como una estructura de hierro que permitió una planta libre y sin muros de carga. En la azotea, las chimeneas tienen formas esculturales y parecen guerreros medievales, y la vista panorámica de Barcelona es impresionante. Un dato curioso: cuando la Casa Milà fue construida, su diseño rompedor causó tanto revuelo que incluso fue objeto de burlas en la prensa. Hay que decir que su estilo arquitectónico se considera moderno y no modernista. Tanto la Casa Batlló como la Pedrera no solo representan el genio creativo de Antoni Gaudí, sino también el espíritu innovador del modernismo catalán. Cada rincón, cada detalle de estas obras es una muestra de su talento y de su profunda conexión con la naturaleza, extendiéndose más allá hasta obras que marcaron la personalidad de Barcelona para siempre, como el Parc Güell, la cripta de la colonia Güell y, por supuesto, la Sagrada Familia, su obra maestra inacabada más importante.